César Vallejo, el influyente poeta peruano, nacido en 1892 en Santiago de Chuco, vivió una infancia modesta que incluyó en gran medida en su poesía, inspirándose en las luchas contra la injusticia vocal y la opresión. La vida de Vallejo se caracterizó por una serie de etapas de migración que dejaron una profunda huella en su vida y también en su obra. Su trayectoria comenzó en su pueblo natal, en Santiago de Chuco, desde donde se trasladó a Trujillo para continuar con sus estudios universitarios. Posteriormente se mudó a Lima, donde se desempeñó la función de maestro de educación primaria. Cursó sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, donde participó activamente en actividades tanto literarias como políticas, y estas experiencias que tendrían un impacto significativo en su posterior trayectoria como poeta comprometido. Posteriormente emprendió un viaje a París y otras urbes europeas. Estos desplazamientos geográficos tuvieron un rol crucial en su crecimiento personal y en su evolución como escritor. En 1923, César Vallejo emprendió un viaje a Europa, donde residió en España y Francia, y entró en contacto con movimientos literarios y políticos vanguardistas que tuvieron un impacto significativo en su obra. En su decisión de dejar el Perú en 1923 estuvo motivada por diversas razones, como la búsqueda de una vida mejor, hasta una evasión de problemas legales, en ocasiones como su asociación en el marxismo en la década de 1930, y estas motivaciones personales se entrelazaron con su compromiso en un discurso de salvación universal que se puede detectar a lo largo de su poesía. Es importante mencionar que el emprendimiento cultural es un agente clave en la promoción de la cultura, siendo también una práctica muy fuerte en la economía. El papel crucial de los emprendedores culturales en el entrelazamiento de la cultura y la economía, aunque a menudo trabajan en condiciones laborales desafiantes como la autofinanciación, no solo en generar ganancias, sino que también se esfuerzan en producir y difundir valores culturales, ya que su trabajo promueve la mejora económica para un cambio social e innovación artística, como menciona Reyes y Acosta. Hablemos del documental. Hoy en día, donde surge mayor interés el difundir información mediante diferentes medios, el documental toma un papel muy relevante, puesto que esta representación audiovisual nos ayuda a llevar muy bien nuestro mensaje al espectador. El documental es una representación desde el punto de vista del autor, quien investiga y expone temas a través de sonidos, imágenes. Normalmente se analizan eventos pasados, históricos o críticos para llegar a conclusiones. De este pueden derivar varios tipos o modos de documental, como los siguientes. Primero tenemos al expositivo, el cual propone llegar correctamente al espectador brindando argumentos verídicos y lógicos que describen a una hipótesis planteada. También tenemos el participativo. Es una producción muy particular, pues incluye al investigador o documentalista dentro del film, donde se interactúa mucho en entrevistas y discursos, dando así más credibilidad a lo que se está representando. Tenemos el tipo observativo, que es lo opuesto al participativo, pues en este el documentalista no participa en el desarrollo del film, bajo ningún motivo. Tenemos el documental reflexivo, que se centra en la explicación de cómo funciona la realidad que vivimos. Esta producción es más autocrítica y todos los elementos utilizados en ella, imágenes, sonidos y efectos, se enfocan en plasmar eso. Tenemos el documental poético, que se centra en transmitir sensaciones. El principal objetivo es conectar con el espectador a través de sus emociones. Y también tenemos el performativo, que pone a los protagonistas directamente a la escena con el objetivo de dramatizar o interpretar un suceso que se quiere explicar o dar a conocer. Así lo menciona Yoga Sainz. Continuando con el video, voy a hablar sobre el tema asignado a los kainas. El autor Varela nos dice que los kainas se inspiran en la estremecedora impresión vivida por César Vallejo.
en la visita al asilo Colonia de Magdalena. Bueno, la crítica de Benito nos dice que las imágenes antropoides y los presentamientos atemorizantes hacen que la prosa con la que iba el texto mencionada de la lectura de los Kainas tiene un profundo significado y gran poder. Se destaca en la importancia de la unidad y la cooperación frente a la diversidad a través de la historia de los Kainas, una familia que reside en un pequeño pueblo en medio de un bosque. Notablemente, el cuento de los Kainas nos da una reflexión profunda sobre la sociedad peruana y sus desafíos para lograr una verdadera inclusión social. Bueno, César Vallejo en su cuento Los Kainas lo evidencia a través de su cuento como los personajes indígenas que luchan por participar en la sociedad moderna, a pesar de los obstáculos y desafíos que enfrentan. Podríamos sugerir que la sociedad debe continuar promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad cultural, donde valoremos y reconozcamos a las comunidades indígenas. Luis Urquizo lanzó una carcajada y, tragándose todavía las últimas pólvoras de risa, bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner el cristal vacío sobre el zinc del mostrador, lo quebró, vociferando: Eso no es nada. Yo cabalgaba en el lomo de mi caballo, con sus 4 cascos negros invertidos. Oh, mi soberbio alazán. Es el paquidermo más extraordinario de la tierra, y más que cabalgarlo, así sorprende maravilla. Hace temblar de pavor el espectáculo en seco, simple y puro de líneas y movimientos que ofrece aquel potro cuando está parado. Imposible gravitación hacia la superficie inferior de un plano suspendido en el espacio. Yo no puedo completarlo así sin sentirme alterado y sin dejar de huir de su presencia despavorido y como acuchillada la garganta. Es brutal. Parece entonces una gigantesca mosca ácida a una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. Eso es maravilloso, eso es sublime, irracional. Luis Urquizo habla y se arrebata, casi chorreando sangre en el rostro rasurado, húmedos los ojos, trépida, guillotina sílabas, sueldas y enciende adjetivos, hace el jinete, depone algunas fintas. Conifica en álgidas interjecciones las más anchas sugerencias de su voz, gesticula, hiza el brazo, ríe, es patético, es ridículo, sugestiona y contagia en locura. Después dijo: Bueno, yo acá me marcho. ¡Estás loco! ¡Pobre! Sin duda estaba loco aquel hombre y continuó viendo las cosas al revés. Las buenas gentes de Caina, pueblo de su residencia, hicieron de él, como es natural, blanco de cruel curiosidad, cotidiana distracción de grandes y pequeños. Años más tarde, Urquizo, por falta de cura oportuna, agravóse en forma mortal en su demencia y llegó al más truculento y edificante diorama del hombre que tiene el triángulo de los ángulos, que se muerde el codo, que ríe ante el dolor y llora ante el placer. Por entonces yo lo encontré una tarde. Desde que le avisté, El de ahí parece mi primo. ¡Primo! ¿Quién? ¿Estás loco? la exclamación sarcástica del alienado me hizo reír. Este último síntoma, en efecto, traspasaba ya los límites de la alucinación sensorial. Esto era ya más trascendental, sin duda. Urquizo debía, pues, creerse a sí mismo en sus cabales. Debía de estar perfectamente seguro de ello. Y, desde este punto de vista suyo, era yo, por haberle golpeado sin motivo, el verdadero loco. Luis Urquizo pertenecía a una numerosa familia del lugar. Era por infortunado muy querido de los suyos, quienes le prestaban toda la suerte de cuidados y amorosa asistencia. Un día se me notificó una cosa terrible. Todos los parientes de Urquizo que convivían con él también estaban locos, y todavía más, todos ellos eran víctimas de una obsesión común, de una misma idea zoológica, grotesca, lastimosa, de un ridículo fenomenal.
se creían monos. Una noche fui con mi madre a saber del estado de los parientes de Urquizo. Madre, dicen que toda la familia de Luis está loca. Sí, vamos a ver a su casa. ¿Por dónde vive? Creo que por allá. O por allá. Creo que ahí está. ¡Qué miedo! Sí, espera, vámonos, vámonos. De verdad estaba loca. De esta lúgubre escena hacia 23 años cumplidos, cuando después de haber vivido separado de los míos durante todo aquel tracto de tiempo, por razón de mis estudios en Lima, tornaba yo una tarde a Caina. ¿Hay alguien por ahí? Hola, ¿hay alguien? Todo está abandonado. Hola. Claro, todo está abandonado. Percibí ruidos en el interior, destemplados gritos guturales como de enfermos que ululasen en medio del delirio y la fatiga. La antropoidal imagen de la madre de Urquizo surgió instantáneamente en mi memoria, al mismo tiempo que invadía un pensamiento tan superior a mis fuerzas que breves minutos después había de dar con todo mi ser en la tiniebla. ¡Pero es mi padre! ¡Padre mío! Una estrella. Están locos. Pero quizás todo el pueblo no está loco. Tengo que buscar a alguna persona que esté normal. ¿Por qué mis padres estarán así? O quizás mi madre estará bien. Tengo que ir nuevamente a comprobar que estén bien. Voy a poner un poco de fósforo. Una estrella. No, otra vez. ¿Verdad? Estás loco. ¡Oye, mío! Tú no puedes estar así, estás enfermo. Tú no puedes estar enfermo, padre. Somos hombres. Todos somos hombres. Te creo, hombre. ¡Oh, loco! Padre, voy a prender la luz nuevamente. Padre, padre, ¿verdad? Todos somos hombres. Oh, no. En verdad creo que loco soy yo. Y aquí me tienen ustedes, loco. ¿Qué tal? Ahora sí te espero, dime. A ver, vamos. El motivo de esta reunión es para poder realizarle una entrevista a usted sobre el impacto psicológico que tiene el cuento Los Cainas de César Vallejo en el Ya. ámbito
psicológico. A ver, he leído varios. Este es el de que él consideraba que todo el pueblo actuaba y se comportaba como mono, ¿verdad? Como simio. Exactamente, que regresó Ah, después ya, de ok. tiempo y los encontró Ajá, a ya, todos. ya, sí, sí, sí. Empecé a ver, ok, ya me acordé. Sí, porque como a veces uno lee tanto que ya se confunde con tanta cosa. A ver, ¿cuál es el impacto psicológico de este cuento? Mira, las enfermedades mentales tienen cierto tipo de condiciones, tiene que haber. En este cuento da la impresión de que el personaje principal tuviera una esquizofrenia. La esquizofrenia, uno de los síntomas de la esquizofrenia es enajenación del pensamiento, las alucinaciones kinestésicas, auditivas, corporales que puede experimentar, eh, palabras, voces o palabras que le puedan estar dando órdenes o hablándole, además de otros síntomas que van asociados. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta ahora de acuerdo a la narrativa, da la impresión de que se tratara de una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque el único que visualiza que ellos, la población, actúa como mono o piensa como mono es él. Porque al final del cuento te dice de que él es internado en una clínica psiquiátrica, ¿verdad? Entonces ya te plantea, te deja la interrogante, Vallejo, si es que el que se estaba mal era él o era la población entera o era él. Al final del cuento te aclara la duda y te dice, no, él es internado en una clínica psiquiátrica, por lo cual te da a entender de que es él el que está enfermo. ¿Ya? Ah, ya, correcto. Tengo una pregunta más precisa. O sea, ¿qué factor habría contribuido a que el personaje que está loco que menciona usted se haya convertido así? A ver, para poder desarrollar una enfermedad mental hay tres factores o tres elementos: la herencia, el contexto y las características de personalidad que debe de tener. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, para que pueda desarrollarse esta enfermedad, es así. Son estos tres elementos que entran a talla. Ah, ok. Tengo otra pregunta, por favor. ¿Cómo se podría abordar terapéuticamente la situación de este personaje? En el campo de la psicología hay varios enfoques terapéuticos que pueden tratar esta enfermedad. Lo importante es que cuando hay este tipo de enfermedades, el tratamiento tiene que ser farmacológico y terapéutico, psicoterapéutico. O sea, no es solamente el tratamiento farmacológico, porque el fármaco le va a minorar, va a controlar los síntomas, nada más. ¿Sí? Ok. Tengo otra pregunta. ¿Qué impacto tiene esta obsesión de crear las personas locas en la sociedad o en su familia? Para el personaje esa es la realidad. Él no se siente loco, él no cree que está mal. Los que están males son los demás. Va a generar también unas dinámicas inadecuadas, ¿sí? Va a generar también va a generar, va a generar también dificultades a nivel de la interacción, porque una persona que tiene una enfermedad mental significa que alguien de la familia también lo debe de tener. Por eso te decía, para que se desarrolle una enfermedad mental son tres elementos, ¿verdad? El contexto, la genética y las rasgos, la estructura de personalidad. Son tres elementos que se tienen que tener en cuenta para que se pueda desarrollar una enfermedad mental. ¿Sí? Ok, muy claro, profesor. ¿Qué enseñanzas o reflexiones podríamos extraer de la representación de la locura en los Kainas? Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que debemos cuidar nuestra salud mental. Eso es lo importante. Y entonces, yo siempre digo, ¿no?, que hay que asumir responsabilidades en base a lo que podemos controlar. El asumir muchas responsabilidades, en algunos casos, un estrés extremo puede llevar a las personas a sobrecargarse emocionalmente y no todos tienen el mismo manejo para manejar situaciones de estrés o de demanda. Entonces, hay que cuidar la salud mental, hay que cuidar la salud mental. Es importante cuidar la salud mental, es importante cuidar la salud mental. Si no hay salud mental, todo lo demás se pierde. Solo una última interrogativa que me quedaba. Según el análisis que hacemos, César Vallejo trata de representar
a este pueblo como queriéndose adaptar a una sociedad civilizada. En la actualidad hay pueblos que no están muy desarrollados, que están muy abandonados por el Estado. ¿Cómo cree usted que se puede reducir esta brecha que hay? Mira, una de las cosas creo yo que se tiene que invertir es en educación y en desarrollo de ese grupo social. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Desarrollar, invertir en educación. Eso es lo que va a permitir a la población poder mejorar el nivel de esa ciudad y poder ser más productivos dentro de ese grupo social en el cual se desempeñan, en el cual viven. Y lo otro creo que le corresponde al Estado poder invertir en infraestructura para buscar desarrollo. Y una de las primeras tiene que ver con pistas que puedan tener accesibilidad a esas poblaciones más alejadas. Está bien, profesora. Muchas gracias por su respuesta. De verdad, Ok, han sido hasta muy luego.